Hola, en este vídeo os voy a mostrar cómo instalar, cómo configurar un GPS tracker, un rastreador de GPS, que puede ser muy útil pues, para instalar en cualquier coche, cualquier vehículo alimentado a 12 voltios. Se puede comprar por unos 10-15 euros, es bastante económico por todas estas páginas de internet, como por ejemplo AliExpress, donde lo he comprado yo, y que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y podemos encontrar varios modelos, pero este es el que más me ha gustado a mí porque es muy fácil de instalar, luego puedes hacer el seguimiento en el móvil, en el ordenador, te puede devolver el punto exacto donde está o puedes hacer un rastreo en un mapa, sobre un mapa, nos va diciendo por dónde va. Básicamente aquí tengo un modelo, el que he comprado en AliExpress, lo he alimentado, lo voy a alimentar con el mechero para mostrarlo, a 12 voltios en el coche, lleva su propio fusible y lleva una cajita con tres LEDs, que luego los veremos el funcionamiento, y un pequeño conector para descargar software nuevo, pero vamos, con el que viene ahora mismo creo que funciona perfectamente. Se puede abrir, ya de fábrica viene sin los tornillos de la carcasa, para que insertemos ahí la tarjeta SIM. Es una tarjeta SIM de las de toda la vida, o sea, de las primeras que salieron, de las grandes. Puedes comprar una tarjeta SIM prepago por internet o en alguna tienda que te sirva para esto, o utilizar una multisim como estoy utilizando yo, que es un duplicado de tu propia tarjeta, de tu propio teléfono. Por internet, pues por ejemplo por Amazon y tal, podemos encontrar tarjetas SIM para dispositivos GPS. Podéis buscar hacer esa búsqueda y ya está. Y nada, lo montáis dentro del GPS tracker y nada, hay nada más que cerrarlo y colocar los tornillos. Es sencillo. Aquí os voy a mostrar ya la parte práctica de cómo se configura. Lo alimento a 12 voltios con el mechero para mostrarlo. Esto lo suyo es instalarlo pues escondido, por supuesto, y alimentado a 12 voltios, pues yo que sé, cogido de la batería, del positivo de la llave, de algún sitio en el que cuando arranquemos el coche, pues empiece a funcionar. Tiene tres LEDs, como veis. El de la izquierda del todo, cuando parpadea, quiere decir que lo hemos conectado bien, parpadea en rojo, está perfecto. El del medio es el de la señal de GPS. Si tenemos sincronizada la señal de GPS, se quedará fijo en azul. El de la derecha del todo es el de la tarjeta de datos que tiene el móvil. Es una tarjeta SIM, por cierto, que utilizará la señal GPRS. Es importante que esté quitada la protección por código PIN. Podéis insertarla en cualquier móvil y quitarle ese tipo de protección, porque si no, no va a funcionar. Para activarlo, vienen las instrucciones que vienen con el aparatito, pues viene muy bien indicado. Se activa mandándole unos mensajes, enviándole un par de mensajes indicándole un usuario, una contraseña, una APN. En mi caso es el de telefónica.es. Allí os indico cómo localizar tu APN si no lo sabéis, insertando la SIM en un móvil. Y nada, con esos dos mensajitos, la empresa con la que trabajan es gpsdiego.net, pues activamos, nos devolverá un mensajito, set IP OK, diciendo que está activado correctamente. Ya podemos empezar a enviarle mensajes para que nos devuelva pues la ubicación donde está, por ejemplo, enviándole URL y 6666. Eso, en principio los 66 es la contraseña por defecto, pues se recomienda cambiar. Ahora, como estoy dentro del garaje, pues no me va a dar la ubicación exacta, pero bueno, esto es un ejemplo de la última vez que lo usé. Ese mensaje es el que me devuelve con un enlace a Google Maps indicándome la posición bastante exacta, por cierto, de dónde se encontraba el coche. Todos estos mensajes los puedes enviar pues desde otro móvil o desde tu mismo móvil si estás usando una tarjeta SIM, ¿vale? Luego, aparte de esto de enviarle mensajitos por SMS, pues podemos utilizar, luego por otro lado, una aplicación que se puede instalar en el móvil de Diego, una aplicación gratuita en el que el usuario y la contraseña os la indican en las instrucciones. Básicamente es el email, quitando las últimas cuatro cifras. El email lo podemos encontrar en la carcasa por detrás y quitando se podría decir las cuatro primeras, mejor dicho, ponemos
ese como usuario y la contraseña, pues la que nos viene en el, que también se recomienda cambiar, por supuesto, la que nos viene en las instrucciones. Y aquí pues nos tenemos más opciones. Nos saca el coche o el vehículo sobre un mapa y nos va marcando cada X tiempo la posición que tiene, con la velocidad, con etcétera, con ese botón de tracking. Es bastante útil porque nos va marcando por dónde va el coche en todo momento. Para hacer un control de dónde está el coche, pues eso, cada minuto, cada 30 segundos, cada 10 segundos es incluso configurable. Luego, además, podemos abrirlo en el ordenador o en la tablet, escribiendo la página diego.net. Cambiamos al idioma inglés para que nos salga ya un idioma un poco más conocido, pues si era chino, japonés, vete a saber. Aquí en la ventana ID y con el mismo usuario y password que poníamos en el móvil, pues hacemos login y tenemos controlado desde el ordenador la posición de nuestro vehículo, que va refrescando cada 10 segundos. Y por aquí pues podemos jugar un poquito, es más o menos el mismo, no es Google Maps, son mapas también bastante al detalle, y viene toda España, y vas configurando pues también otras opciones por estos menús. Ya os dejo que enredéis, ya sí que ya sabéis, barato, sencillo y efectivo.